Queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro y vamos a leer el capítulo 1, los versículos del 18 al 21, que dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que Dios bendiga esta hermosa porción de la palabra de Dios. Y seguimos con esta carta tan hermosa del apóstol Pedro. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, de que Cristo, el Cordero que había sido sacrificado por nosotros, que nos había rescatado de la vida inútil que llevábamos, esa vana manera de vivir, dice acá, no con oro ni con plata, sino con su propia sangre, en la cruz del Calvario, a nuestro favor, rescatándonos con su sangre de nuestra vana manera de vivir, inútil manera de vivir que llevábamos antes de conocerle a Él. Pero hoy vamos a seguir un poquito más adelante y el verso 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este Salvador, este Cordero, Jesús, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar, ¿cómo? Si el mundo todavía no estaba hecho. ¿Cómo? Porque Dios ya sabía, ¿no es cierto?, que el hombre iba a pecar. Él ya lo sabía antes de la creación. Y cuando Dios iba haciendo la creación, vemos en Génesis 1, así seguramente nos acordamos del pasaje de la creación, dice que en el verso 3 del capítulo 1 de Génesis dice que Dios creó la luz. Y después dice, y vio Dios que era buena. En el verso 10 dice, separó las aguas, separó la tierra de las aguas, y vio Dios que era bueno. En el verso 12 habla de la creación de los árboles, de la vegetación, y después dice, y vio Dios que era bueno. En los versos 17 y 18 del capítulo 1 de Génesis dice, y creó el firmamento, los grandes luminarias, y vio Dios que era bueno. En el verso 21 nos dice, creó los animales marinos, todos los peces del mar, las grandes peces, y vio Dios que era bueno. En el verso 25, creó los animales de la tierra, y vio Dios que era bueno. Y finalmente, crea al hombre y a la mujer. Y hay un pequeño relato hasta el verso 31, del 27 al 31, donde dice cómo creó al hombre y a la mujer. Y cuando termina dice el verso 31, vio Dios que era bueno en gran manera, que era muy bueno lo que Dios había creado. Pero en ningún momento nos dice que fuera perfecto. Ahí hay una brecha, ¿no? En ningún momento de la creación dice que era perfecto, que Dios dijo, qué perfecto. No, porque perfecto solo Dios. La creación era buena, era muy buena, pero la perfección estaba en esa comunión con Dios. El hombre era perfecto en la comunión con Dios, en caminar con Dios en el jardín del Edén, en escuchar a Dios, en aprender de Dios, ¿no es cierto? Ahí estaba la perfección. A mí me encanta pensar en esto, ¿no? En cómo Dios había provisto. Su creación era muy buena, pero con Él era perfecta. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, en nuestra propia vida, ¿no?
que con Dios somos mejores, mejoramos, nos perfeccionamos, lejos de Dios decaemos, aflojamos, perdemos. En Dios, en la comunión con Dios, el estar con Dios, crecemos como personas, ¿no es cierto? Y somos a los ojos de Dios perfectos, porque la sangre de Cristo, dice, este escogido, elegido de antes de la fundación del mundo, nos ha limpiado de todo pecado. Y ahí estaba la perfección, pero como yo dije, había una brecha. Y el hombre, en vez de elegir en su libre albedrío que Dios le dejó, en vez de elegir perfeccionarse en Dios, crecer en Dios, alimentarse de la comunión con Dios, prefirió buscar la perfección por otros medios. Ustedes recuerdan que ese árbol prohibido que ellos no tenían que comer, desobedece, comen, porque iban a conocer todo, iban a saber el bien y el mal, iban a ser como Dios. Ellos prefirieron buscar por otros medios y no en la comunión con Dios, la perfección, esa brecha que Dios había dejado. Pero Dios, que es amor, ya proveyó, sabiendo esto, un Salvador, el elegido, el escogido, dice acá, destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Qué amor, ¿no?, que tenía el Señor, ¿no? Ya había provisto que el hombre volviera a la perfección, proveyendo un Salvador. Cuando estudiaba había un libro de ética cristiana que a mí me marcó mucho, la materia era ética cristiana, y entonces vimos cómo Dios había creado al hombre y a la mujer, pero ellos caen en el pecado. Al alejarse de Dios, caen en la miseria humana, en el pecado, en la degradación, y solamente consiguen la perfección, el superarse a través del sacrificio de Cristo y la perfección completa cuando estemos allá, en su presencia, en la perfecta comunión en la eternidad con Dios. Qué bueno que Dios nos proveyó un Salvador, ya prometido a Adán y Eva, después de su caída. Y todo el Antiguo Testamento vemos ese pueblo de Israel esperando al Salvador y realizando esos sacrificios, ¿no es cierto?, que cubrían su pecado, pero no sacaban, no podían borrar el pecado. Solamente cuando vino Cristo en la cruz llevó nuestros pecados y limpió nuestro corazón. Acá el apóstol Pedro dice en el verso 20, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Yo pensaba que el amor de Dios, qué grande, porque todo el Antiguo Testamento esperaban esa salvación, ese Salvador, a través de los años, los siglos. Pero a Dios dice que en estos postreros, en estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, lo envía por amor a nosotros. Estamos en la época de la gracia, hemos estado viendo. Antiguo Testamento, la época de la ley, de los sacrificios que eran figura del Cordero perfecto que había venido. Pero nosotros estamos en la época de la gracia, por la fe en ese Salvador provisto desde antes de la fundación del mundo, para que pagara en la cruz por nuestros pecados. Pero dice que esto fue por amor de nosotros, que nos ha tenido en cuenta. Y Él ya nos conocía también desde antes. Él sabía quiénes íbamos a querer y quiénes no. Pero el Salvador fue para todos. Para todos, todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna. Dice acá, y mediante
manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. El verso 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios. Es el medio para creer en Dios, era por Cristo. Dice, mediante Jesús, mediante este Cordero, este elegido desde antes de la fundación del mundo. Ustedes creen en Dios. Y yo pensaba que desde chicos por ahí nos han enseñado a creer en Dios. Los que hicimos la comunión, ¿no es cierto? Los mandamientos, el que Dios está sobre todas las cosas, que nos enseñan de Dios. Pero esa enseñanza de Dios no es suficiente. Acá nos dice que mediante Jesús es que creemos en Dios. En el Antiguo Testamento nos muestra un Dios justiciero, un Dios que castiga el pecado, el Dios que es justo. Y ahora, en este tiempo de la gracia, nos ha mostrado el amor de Dios. Y de esta manera, a través de Cristo, es que lo conocemos perfectamente a Dios. En el Antiguo Testamento tenían una mirada parcial de Dios, pero nosotros en Cristo tenemos una mirada total de Dios, del amor de Dios. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Él nos mandó a Jesús como el medio para conocerle a Él. El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el único medio para conocer a Dios, para llegar a Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Estaba leyendo en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan sanaron a ese hombre con paralítico, semiparalítico, en la puerta del templo, y fueron detenidos, llevados presos, dice, y al otro día tuvieron que comparecer ante el consejo de Jerusalén, que estaba compuesto por los ancianos, por Anás, Caifás, los sumos sacerdotes, y los investigaron y ellos tuvieron que declarar. Y hay un versículo que a mí me encanta, que pronuncia el apóstol Pedro, ahí con esa fuerza que él tenía para hablar, que dice, está en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí se jugaba la vida Pedro. No hay otro nombre, solamente en Cristo hay salvación. Hay una canción hermosa que a mí me gusta, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo hay salvación. Este Cristo, este ungido, este Cordero, que Dios ya antes de la fundación del mundo había provisto para nuestra salvación. En ningún otro hay salvación. Y acá el fin del verso 21 dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza está en Dios por Cristo. Nuestra salvación ha sido dada por Cristo, el sacrificio perfecto. Y yo estaba pensando en estos días mientras preparaba esto, en que ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. ¿Cierto? Todos decimos, ay, que Dios me ayude, esta pandemia, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a cuidar, Dios. No sé, yo veo que la gente se llena la boca de Dios, pero siempre pienso, no conocen a Dios. ¿Cómo los conocen si no han aceptado a Cristo en su corazón? Es un conocimiento parcial, no es un conocimiento efectivo. El conocimiento efectivo es a través de Cristo,
creyendo en Él que murió en la cruz por nosotros. ¿Y en qué ponemos nuestra confianza? A veces los creyentes también fallamos un poquito de eso, que la cintita colorada, que el crucifijo, dándole besos al crucifijo. Yo recuerdo, hermanos, cuando era chica, que mi mamá allá en España, había un Cristo en mi pueblo que tenía los pies, que toda mujer, la persona que tenía pena, dolor, iba y abrazada a los pies, lloraba y descargaba así su pena. Cuando vinimos a Argentina, mi mamá, fuimos a una iglesia, nosotros vivíamos en Constitución, fuimos ahí a la iglesia, y mi mamá decía, no tengo fe porque este no es el crucifijo, el Cristo que yo le besaba los pies. Y la fe a ella se le terminó porque ese no era el crucifijo al cual ella lloraba y donde descargaba su dolor. Y a veces los creyentes, ¿en qué estamos? En esta Biblia de tapa dura. Si no tengo esta Biblia, no me puedo concentrar. O sea, yo conocí una cristiana que la Biblia era intocable porque era la palabra, no se podía tocar. Y yo siempre le decía, no, pero es que la Biblia va a estar en un CD, va a estar en un cassette, en aquel tiempo estaban los cassettes, va a estar grabada. No lo aceptaba, tenía que ser la Biblia. Pero ¿en qué tenemos la confianza puesta? Hay gente que tal vez no creyentes evangélicos como nosotros, no, sino la gente que tiene esa confianza en esa estampita, en ese San Cayetano, en esa virgencita de tal cosa, en ese crucifijo colgado. ¿En qué tenemos puesta nuestra confianza? Pero dice la Biblia que Dios nos ha provisto el medio para conocerle a Él, que las demás cosas no sirven, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo hay salvación. Este Salvador está preparado desde antes de la fundación del mundo. Y en todos estos siglos, hasta el día de hoy, no hay otro Salvador. Dios no puso otro Salvador más que Cristo, el Señor. Y yo en esta mañana te quiero invitar a que le digas al Señor, si todavía no has tomado la decisión de decirle, yo creo en Jesús como mi Salvador, que llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Si no le has dicho que entre en tu corazón, es una buena manera de hacerlo, un buen momento para hacerlo. ¿Qué te parece si cerramos los ojos y le vamos a decir al Señor que queremos creer de todo corazón en ese Salvador perfecto que Él preparó de antes de la fundación del mundo para que nosotros lo conozcamos a Él y tengamos en Él puesta nuestra fe y nuestra esperanza? Oramos. Señor, venimos a tu presencia como estamos, como somos. Tú nos conoces, Señor, con todos nuestros defectos, con nuestras fallas, Señor, y con nuestros dolores. Te queremos pedir, Señor, que abras nuestro entendimiento, que en esta mañana podamos abrir nuestro corazón y recibir a ese Cordero que murió en la cruz por nosotros, a ese elegido desde antes de la fundación del mundo, a Jesús, nuestro Jesús, que llevó en la cruz nuestros pecados. Señor, te pedimos que podamos abrir nuestro corazón, decir, Señor, entra, yo quiero que estés viviendo en mí, que tú transformes mi vida, que tú me enseñes a conocer y amar al Dios vivo y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.